Amigos, amigas, 2 de mayo del 2025, amigos, se acaba de destapar una cloaca tremenda allá en Estados Unidos. Es un escandalazo, amigos. El negocio de los norteamericanos políticos, tanto de Estados Unidos, podrían ser políticos mexicanos también, incluyendo los de la Cuarta Transformación. Podría ser, nada más digo eso, no lo estoy asegurando. Y grupos organizados tanto de ambos países prácticamente, que estarían llevándose el crudo, amigos, con permisos de entrar a Estados Unidos como combustible prácticamente, ojo, combustible usado o aceite quemado. Así están exportando o llevando a Estados Unidos de manera ilegal a refinerías, ojo, a refinerías de Estados Unidos, el combustible mexicano. Amigos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le pone un alto a Donald Trump. Vamos a entrar en materia y les sugiero me ayuden a compartir estos en vivos. El día de ayer, pues Donald Trump estaba en una encrucijada tremenda, incluso los medios de comunicación le estaban diciendo mentiroso, amigos, y mientras acá en el Senado de la República le dan más dientes al tema de la seguridad y a García Harfuch, amigos, para que pues precisamente se investiguen las cosas de este nivel que tiene que ver con grupos organizados tanto en México, Estados Unidos y el continente, amigos, así también el europeo. Tras la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Donald Trump, la presidenta dijo que habían hablado, pues amablemente, haber sido una llamada amable, y que habían hablado, pues prácticamente de los aranceles y tratar de beneficiar a los dos países. Y aunque no hay un acuerdo específico, lo importante es que estamos trabajando en ello y hay un deseo por parte del gobierno de los Estados Unidos y nuestro en que alcancemos todavía mejores acuerdos en materia comercial. Recuerden que nosotros, aún con lo que se publicó hace 2 días, que es benéfico para México, queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz y de acero y aluminio. Entonces, lo que está muy interesado el gobierno de los Estados Unidos es en disminuir el déficit, que ellos llaman déficit con México. Y desde hace tiempo nosotros hemos estado planteando que busquemos la manera en toda la economía de cómo puede comprarse más hacia los Estados Unidos y nosotros, es decir, tener aún más comercio que el que tenemos de ambas partes para beneficio de ambos países, y acordamos seguir trabajando en ello, para lo cual tanto el secretario de Hacienda y del Tesoro de Hacienda nuestro y del Tesoro de Estados Unidos, como el secretario de Comercio de Estados Unidos y el secretario de Economía de México, pues van a continuar trabajando en estos días para poder obtener todavía mejores acuerdos. Entonces esta fue la llamada, una llamada muy cordial, breve, fueron como 10 minutos, 15 minutos, y acordamos esto. Entonces, es una buena señal de que seguimos avanzando en todavía pues, el fortalecimiento del tratado y los temas que a nosotros nos interesan y obviamente los que a ellos les interesan. Pues esta es la información. Esa es la información que daba el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, amigos. Sin embargo, se cernía prácticamente detrás de toda esta situación algo que no se veía venir después de la investigación de 10,000 litros, amigos, de combustible y de manera ilegal, amigos, en un barco. Imagínense nada más acá en México, que venía directamente de Estados Unidos. Donald Trump a los primeros 100 días hace el cambio en su asesor de seguridad y nombra como tal a Mike Waltz como nuevo embajador de Estados Unidos ante la ONU. Prácticamente se trata de la primera reestructuración importante del círculo íntimo del mandatario estadounidense desde que asumió el cargo. Y amigos, el tema del Huachi, amigos, que son nada más se han incautado en este barco y en tierra más de 10,000 millones de litros en Huachi según cada caso, amigos, donde pues tiene que ver, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, tendrían que ver incluso políticos mexicanos. Pemex impulsa, dice el Huachi, alimentado a las finanzas de los NARC, Departamento de Estado. El modus operandi detalla el informe, consiste en introducir el crudo robado de contrabando a territorio estadounidense mediante intermediarios mexicanos que colaboran directamente con estos grupos organizados de ambas naciones. Definitivamente Donald Trump se encuentra en una encrucijada frente nada más y nada menos que a los mexicanos, a estos que ha tachado de infinidad de cosas, incluso a los migrantes, ¿no? Que los ha tratado también de terror y que ha puesto sus tropas allá en la frontera de México con Estados Unidos, amigos. Y pues definitivamente todo lo que hemos visto, todo lo que se ha decomisado en este tema, pipas, han decomisado, de hecho, una especie de oficinas, han atrapado a gringos dentro de esta situación, dentro de este tema. Vamos a ver esta pieza que no tiene pérdida, amigos, donde pues se da a conocer prácticamente hasta dónde podrían estar involucrados los gringos y pues definitivamente un negocio ilícito donde se estarían beneficiando pues precisamente ellos.
El escándalo del contrabando de huachicol fiscal estalló ya en los Estados Unidos y 4 miembros de una familia de Utah fueron detenidos acusados de contrabando de combustibles procedentes de México y lavado de dinero de la mano de cárteles mexicanos, ahora etiquetados como grupos terroristas. Se le buscan decomisar sus cuentas bancarias, en donde disponen de $300 millones. Fue una operación conjunta, la más importante en el terreno de energéticos en territorio norteamericano y mexicano, en la que participaron el FBI en coordinación con la DEA, Homeland Security, el Internal Revenue Service y jefes policíacos de distintos estados de la Unión Americana. En el acto fueron detenidos James Jensen, su esposa Kellyanne Jensen y sus 2 hijos, Max y Zachary, quienes desde el miércoles pasado fueron recluidos en la prisión de Salt Lake County, aunque el viernes el patriarca de la familia fue puesto en libertad, dotado de un brazalete electrónico para su ubicación por GPS. Se le acusa de conspirar para contrabandear 2.881 cargamentos ilegales de petróleo crudo desde México a los Estados Unidos, donde eran depositados en una terminal de energéticos propiedad de los Jensen en Río Hondo, Texas, una ciudad cercana a Harlingen y a Brownsville. En la denuncia se estima que la familia movilizó recursos ilegales de México a Estados Unidos por $300 millones. El arresto de los 4 inculpados se dio en una residencia de 2.500 metros cuadrados ubicada en Sandy, Utah, propiedad de los presuntos contrabandistas y valuada en $9.1 millones. La acción fue de alto impacto, considerando que fue implementada por la U.S. Marshals Violent Fugitive Apprehension Team, derribando en su irrupción puertas y paredes de concreto. Textualmente, las acusaciones de la Corte de Distrito de Utah indican que la pareja Jensen y sus 2 hijos habrían conspirado para lavar el producto de la venta ilegal de petróleo crudo importado desde México. Los pagos de ese crudo eran enviados a empresas mexicanas que operaban solo a través de permisos de organizaciones criminales mexicanas. El arresto de la acaudalada familia ocurrió el mismo día en que fueron cateadas y clausuradas las oficinas y los depósitos de crudo de Arroyo Terminals, ubicadas en Río Hondo, Texas. Desde ahí se despachaban en buques tanque el petróleo procedente de México y que más tarde era vendido a particulares de manera ilegal. La información fue dada a conocer por Sally Sparks, vocera de la DEA. Se reveló que la terminal tejana en la que se recibía y se despachaba el contrabando de crudo mexicano disponía de 3 hectáreas cercanas al arroyo Colorado, cuyas aguas eran utilizadas para efectuar sus maniobras con una flota de barcos con capacidad para transportar, cada uno, hasta 30.000 barriles de crudo o combustibles. El crudo era falsamente introducido de México a Estados Unidos como desechos de lubricantes de petróleo y destilados de petróleo. Los cargos imputados, una vez dada una sentencia, podrían alcanzar la pareja Jensen por lo menos 20 años de prisión. Los arrestos y la intervención de la familia Jensen, de sus empresas y de sus cuentas bancarias se dieron el mismo miércoles en que fue reportada la desaparición de un empresario regiomontano relacionado con el transporte de productos petrolíferos. El personaje y su chofer habrían sido hallados 24 horas después en su auto, desbarrancados en una carretera de Jalisco. De acuerdo a los servicios de inteligencia norteamericanos, se investigan las potenciales vinculaciones de la familia Jensen, no solo con prominentes personajes de la política en el gobierno de la Cuarta Transformación, sino con jóvenes huachicoleros fiscales y factureros de cuello blanco que tienen asentadas sus operaciones en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, y que ya están siendo investigados. Lo curioso es que a pesar de las evidentes y reiteradas denuncias del tráfico de huachicol fiscal de Estados Unidos a México, solo existe el decomiso de un buque y algunas decenas de pipas en Ensenada y Altamira, sin que se hayan dado a conocer detenidos, involucrados, ni la confiscación de bienes. Con las detenciones y los decomisos, tanto de buques como el congelamiento de cuentas en Utah y Texas, el gobierno de Estados Unidos está exhibiendo la complicidad y la impunidad que imperan en México. Pues fíjense nada más, ¿no? Ahí los temas, amigos, de grupos organizados mexicanos políticos de Estados Unidos, pero no habla de las petroleras de Estados Unidos, que son las que recibían el crudo, que estaba siendo transportado por pipas y que fueran vistas prácticamente en acción y posteriormente pues estuvieran detenidas tanto en Tamaulipas, amigos, como allá en Baja California, en Matamoros también. Esto que llevaban el guachi mexicano allá a Norteamérica, amigos. Y qué descaro, amigos, qué descaro de los tejanos, de los petroleros tejanos. Imagínense refinando el petróleo mexicano después de que se los llamaban mexicanos allá de manera ilegal y regresándolo como gasolina, ¿no? O diésel o X cosa. Pemex ha perdido por este sentido 43.000 millones de pesos. Pemex, el primer trimestre del 2025, según Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podría ser por esta situación, amigos, nada más digo que podría ser, no digo que necesariamente tendría que ser por eso, pues estos temas, amigos, donde han sido escandalosos después de que se diera a conocer que en la aduana prácticamente de allá de Baja California, pues familiares de la gobernadora estuvieran involucrados y salieran, esto por temas de autos, amigos, con pedimentos que salían directamente de la aduana, algunos otros comercios, amigos, pues los gringos lavan prácticamente los dólares también, los pesos también, que vienen sucios de ahí de su misma nación. Y acá en México, amigos, Harfush, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, poniendo el orden incluso para el país de allá de Gringolandia, donde pues, se han dedicado a hacer este tipo de cosas de manera ilegal
Por eso Trump se mantiene calladito el día de hoy, amigos, no ha dicho absolutamente nada, mientras García Harfuch sigue haciendo la tarea, sigue haciendo prácticamente los decomisos, deteniendo gringos acá en territorio mexicano. Miren esta última pieza, amigos, que no tiene pérdida y relacionado con el mismo tema de esta De situación. acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cártel Jalisco Nueva Generación ha convertido al huachicol en su segunda fuente de ingresos más importante después del tráfico de drogas, y su principal víctima es Petróleos Mexicanos. This criminal network generates hundreds of millions of dollars a year, no more. By taking strong actions against this lucrative revenue stream, we are denying the cartel the opportunity to wreak further havoc in the United States and Mexico. Las investigaciones señalan que el grupo criminal obtiene combustible procesado y petróleo crudo a través de sobornos a funcionarios corruptos de Pemex, pero también utilizando tácticas como la ordeña de ductos, robo a refinerías y amenazas a trabajadores. Después de robar el combustible a Pemex, los criminales lo transportan a centros de distribución como Veracruz, Altamira y Monterrey, para después enviarlo en pipas hacia Estados Unidos, donde es introducido al mercado negro, etiquetado como aceite usado, para evadir impuestos. El líder huachicolero del cártel Jalisco fue identificado como César Morfín Morfín, alias El Primito, un conocido narcotraficante de Tamaulipas que en el pasado lideró una célula del cártel del Golfo, pero que pasó a trabajar con el cártel Jalisco Nueva Generación debido a su cercanía con el Mencho. El Primito fue sancionado por el Departamento del Tesoro junto a sus dos hermanos, Álvaro Noé y Remigio Morfín Morfín, quienes lo apoyan con la operación de al menos 2 empresas identificadas como Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística. Today, Treasury is sanctioning a major Mexican cartel network that is involved in poisoning Americans with fentanyl and fuel theft, which is a cash cow for illicit actors. The individuals and entities we are targeting are linked to Cartel Jalisco Nueva Generación. El vínculo entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el huachicoleo internacional fue revelado una semana después del operativo realizado en la planta Arroyo Terminal, ubicada en Texas, y la detención de sus dueños, a quienes se les aseguró una mansión valuada en alrededor de 170 millones de pesos. Además, se suma al esquema de huachicoleo a través de buques en puertos como los de Guaymas y Ensenada, en los que se aseguraron 18 millones de litros de diésel. Para Milenio Noticias, Emil Castañeda. Pues ahora sí que opinen, amigos, opinen acerca de esto. Está cayendo todo esto que estamos viendo, amigos. Donald Trump se le ha tratado incluso de mentiroso, amigos, en medios de comunicación norteamericanos, donde pues, hablaron del tema, esto nomás como referencia a todo lo que estamos viendo, del tema del MS-13, esta pandilla allá de Estados Unidos, que mandaran a un salvadoreño allá con Bukele, amigos, lo encerraran y se diera un tiro, se diera un agarrón Donald Trump con el presentador de noticias por esta situación, porque Donald Trump presentó una imagen de un puño de alguna persona con estos tatuajes y el presentador le dijo que lo había photoshopeado. Wasn't a member of a gang, and then they looked, and on his knuckles he had MS-13. There's a dispute Well, over that. wait a minute. He had MS-13 on his knuckles tattooed. Oh, he had some tattoos that are interpreted that way. But let's move on. Wait a minute. Hey, Terry. He did not Don't have the do that. letter MS-13. It says MS-13. That was Photoshopped. So let me That just... was Photoshop. Terry, you can't do that. Hey, they're giving you the big break of a lifetime. You know, you're doing the interview. I picked you because, frankly, I never heard of you, but that's okay. But I picked you, Terry, but you're not being very nice. He had MS-13 tattooed. We'll agree to disagree. I want to move on to something else. Terry, do you want me to show you the picture? I saw the picture. We'll and you think it agree was to disagree. Photoshop? Well, Here we go. Don't Photoshop it. Go look at his hand. He Fair had enough. MS-13. He did have tattoos that can be interpreted that way. I'm not an expert on them. I want to turn to Ukraine, No, sir. Terry, I want to get to Ukraine. No. He had MS as clear as you can be, not interpreted. This is why people no longer believe the news, because when it's he was fake photographed news. in El Salvador, they aren't there. But let's just go on. They aren't there when he's in El Salvador. They weren't Take a look there, at the but photograph. they're there now, right? No, but they're in now. your picture. Terry, Ukraine, sir. he's got MS-13 on his knuckles. All right. Okay? Well, we'll take a look at that. You do We'll take such a a look. disservice. We'll take a look at Why that, don't you sir. just say, yes, he does, and, go on to something else? It's contested. Pues ese es Donald Trump. Amigos, amigas, gracias por estar aquí en este en vivo. Les encargo si me pueden ayudar ahí con sus redes sociales a compartir este en vivo, su like, su comentario. Y nos vemos en otro en vivo más adelante.